Y aquí esta actuación de Zelensky dejó una profunda impresión en algunos de los legisladores presentes. Por ejemplo, Angus King, senador independiente por Maine, había recordado que el líder ucraniano le dijo a su audiencia: están dando dinero, estamos dando nuestras vidas. Pero no fue suficiente. 10 días después, el Congreso había aprobado un proyecto de ley para evitar temporalmente el cierre del gobierno. No incluía asistencia para Ucrania. Y cuando Zelensky regresó a Kiev, este frío de principios de otoño se había apoderado de él. Sus ayudantes se apresuraron a prepararse para el segundo invierno de la invasión. Los ataques rusos a la infraestructura ucraniana habían dañado centrales eléctricas y partes de la red eléctrica, dejándola potencialmente incapaz de satisfacer los picos de demanda cuando baja la temperatura. 3 de los altos funcionarios encargados de abordar este problema me habían dicho que los apagones probablemente serían más severos este invierno, que la reacción pública en Ucrania no sería tan indulgente. El año pasado, la gente culpó a los rusos, dicen uno de ellos. Esta vez nos culparán por no hacer lo suficiente para prepararnos, y el frío también dificultaría los avances militares, bloqueando las líneas del frente al menos hasta la primavera. Pero Zelensky se ha negado a aceptar esto. Para mí, congelar la guerra significa perderla, afirmaba. Antes de que llegue el invierno, sus asesores me advirtieron que esperaría cambios importantes en su estrategia militar y una reorganización importante en el equipo del presidente. Dijeron que sería necesario despedir al menos a un ministro, junto con algún alto general del cargo de la contraofensiva, para garantizar la rendición de cuentas por el lento progreso de Ucrania en el frente. No estamos avanzando, decía uno de los colaboradores más cercanos de Zelensky. Hay algunos comandantes de primera línea que han comenzado a rechazar órdenes de avanzar, incluso cuando procedían directamente de la ofensiva del presidente, de la oficina del presidente, y solo quieren sentarse en las trincheras y mantener la línea. Pero no podemos ganar una guerra de esta manera. Amigos, ¿qué habían dicho? Por ejemplo, Scott Ritter, esto tiene muchísimo tiempo que lo ha estado avisando. O sea, ya está destrozado moralmente acá, estas líneas. Ya no quieren, o sea, ¿por qué van a luchar? ¿Por BlackRock? ¿Por Cargill? ¿Por todos estos gigantes de Wall Street? Bueno, cuando planteé estas afirmaciones a un alto oficial militar, digo que algunos comandantes tienen pocas opciones, pero cuestionando las órdenes de arriba. En un momento dado, a principios de octubre, decía que los dirigentes políticos de Kiev habían exigido una operación para retomar la ciudad de Horlivka, un puesto estratégico en el este de Ucrania que los rusos han controlado y defendido ferozmente durante casi una década. La respuesta llegaba en la forma de pregunta: ¿con qué? No tienen los hombres ni las armas, dice el oficial. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la artillería? ¿Dónde están los nuevos reclutas? Porque hay algunas ramas del ejército donde la escasez de personal se ha vuelto incluso más grave que el déficit de armas y municiones. Uno de los colaboradores más cercanos de Zelensky me dice que incluso si Estados Unidos y sus aliados entregan todas las armas que han prometido, no vamos a tener hombres para usarlas, ¿no? O sea, es lo que digo, ya ni siquiera tienen los suficientes hombres para poder responder a esta emergencia. Ya está en una situación bastante compleja. Estamos viendo que prácticamente están teniendo que llamar a las mujeres, a los viejos y pedir que extraditen en el mundo a todos los demás para mandarlos a las moledoras de carne. Bueno, desde el inicio de la intervención, Ucrania se ha negado a publicar el recuento oficial de la gente que se ha ido de este mundo y sus heridos. Pero según estimaciones estadounidenses y europeas, el número de las víctimas hace tiempo que superaba los 100.000 en cada bando de la guerra. Ya se ha erosionado tanto las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que la oficina de reclutamiento se ha visto obligada a reclutar personal cada vez más viejo, elevando así la edad promedio de un soldado en Ucrania en alrededor de 43 años. Ahora son hombres adultos y, para empezar, no están tan sanos. Es lo que decía un colaborador cercano a Zelensky. Esto es Ucrania, Escandinavia no. El panorama parecía diferente al comienzo de la intervención. Una rama del ejército conocida como Fuerzas de la Defensa Territorial informaban haber aceptado 100.000 nuevos reclutas en los primeros 10 días de la guerra total.
La movilización masiva fue impulsada en parte por las predicciones optimistas de algunos altos funcionarios de que esta intervención se ganaría en meses, si no semanas. Muchos pensaban que podían apuntarse a una visita rápida y participar en una victoria heroica, decía el segundo miembro del equipo del presidente. Ahora, este reclutamiento ya ha disminuido, y a medida que los esfuerzos de reclutamiento se han intensificado en todo el país, en las redes sociales se están difundiendo historias de oficiales reclutados que están sacando a hombres de trenes y autobuses y que los están enviando al frente. Quienes tienen recursos a veces sobornan para salir del servicio, a menudo pagan una exención médica. Estos episodios de corrupción dentro del sistema del reclutamiento se generalizaron tanto a finales del verano del 11 de agosto, donde Zelensky despidió a los jefes de las oficinas de reclutamiento en todas las regiones del país. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos analizado? Y así, la decisión tenía como objetivo señalar estos compromisos con la lucha contra la corrupción. Pero esta medida fracasó, y según un alto oficial militar, ya que el reclutamiento casi se detuvo sin liderazgo, los funcionarios despedidos también resultaron difíciles de reemplazar. En parte, porque la reputación de las oficinas de reclutamiento había quedado manchada. ¿Quién quiere ese trabajo?, preguntaba el oficial. Es como ponerse un cartel en la espalda que dice corrupto. Y en los últimos meses, el tema de la corrupción ha tensado esta relación de Zelensky con sus aliados. Antes de su visita a Washington, la Casa Blanca había preparado una lista de reformas anticorrupción para que emprendiesen los ucranianos. Uno de los asistentes que había viajado con Zelensky a Estados Unidos me decía que esas propuestas apuntaban a lo más alto de la jerarquía estatal. Y dice, esos no fueron sugerencias, estas eran condiciones. Así que para abordar las preocupaciones estadounidenses, Zelensky tomó algunas medidas drásticas, que a principios de septiembre había despedido a su ministro de la Defensa, Oleksiy Reznikov, miembro de su círculo íntimo que había sido objeto de escrutinio por su corrupción en su ministerio. Dos asesores presidenciales me decían que no había estado personalmente involucrados en corrupción, pero no lograron mantener el orden dentro de su ministerio. Esto decía uno, señalando los precios inflados que el ministerio pagaba por suministros, como el caso de abrigos de invierno para soldados y huevos para alimentarlos. Y a medida que se difundieron noticias de estos escándalos, el presidente dio órdenes estrictas a su personal para evitar la más mínima percepción de autoenriquecimiento. No compres nada, no te tomes vacaciones, simplemente siéntate en tu escritorio, guarda silencio y trabaja, decía un empleado al caracterizar estas directivas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo veíamos este tipo de vehículos de último modelo en los ministerios? Veíamos como incluso este personaje Reznikov le había regalado a su hija como regalo de bodas una mansión, me parece que en Italia más o menos. Algunos funcionarios de nivel medio de la administración se quejaron de la parálisis burocrática, bajaron la moral a medida que se intensificaba el escrutinio de su trabajo. El salario típico de la oficina del presidente, dijeron, llegaba a $1,000 al mes, o alrededor de $1,500 para funcionarios de mayor rango, mucho menos de lo que pudiese ganar en el sector privado. Dormidos en habitaciones de 2x3, aproximadamente del tamaño de una celda de prisión, decía Andriy Yermak, jefe de gabinete presidencial, refiriéndose al búnker que Zelensky y algunos de sus confidentes han llamado hogar desde el inicio de la guerra de la invasión. No estamos aquí viviendo una vida buena, me decía su oficina. Todo el día, todos los días estamos ocupados librando esta intervención. Y en medio de toda la presión para erradicar la corrupción, supuse tal vez ingenuamente que los funcionarios de Ucrania lo pensarían 2 veces antes de aceptar un soborno o embolsarse fondos estatales. Pero cuando le planteé este punto a un alto asesor presidencial a principios de octubre, me pidió que apagara mi grabadora de audio para poder hablar más libremente. Simón, estás equivocado. La gente está robando como si no hubiese mañana. Amigos, vean esto. E incluso el despido del Ministerio de la Defensa no hizo que los funcionarios sintieran miedo, porque la purga tardó demasiado en materializarse.
En febrero se advirtió al presidente que la corrupción se había extendido dentro del ministerio, pero vaciló durante más de 6 meses, dando así a sus aliados múltiples oportunidades de abordar los problemas en silencio o explicarlos. Y cuando actúa antes de su visita a Estados Unidos, ya era demasiado tarde. Esto lo decía otro alto asesor presidencial. Para entonces los aliados occidentales de Ucrania ya estaban al tanto del escándalo, y los soldados en el frente habían comenzado a hacer chistes subidos de tono sobre estos huevos de Reznikov, con una nueva metáfora de corrupción. El daño a la reputación ya estaba hecho, se asegura el asesor. Y cuando le pregunté a Zelensky sobre este problema, lo había reconocido en su gravedad y la amenaza que representaba la moral de Ucrania y a sus relaciones con los socios extranjeros. La lucha contra la corrupción, me aseguraba, estaba entre sus principales prioridades. También había sugerido que algunos aliados extranjeros tenían un incentivo para poder exagerar el problema, porque les daba una excusa para poder cortar el apoyo financiero. No está bien, decía, que encubran su fracaso en ayudar a Ucrania descartando estas acusaciones. Pero algunas de las acusaciones han sido difíciles de negar. En agosto, un medio de comunicación ucraniano conocido por investigar la corrupción, Vihus.info, publicó un informe condenatorio sobre el principal asesor de Zelensky en política económica y energética, Rostislav Shurma. En el informe revelaban que Shurma, un ex ejecutivo de la industria energética, tenía a un hermano que es copropietario de 2 empresas de energía solar con plantas de energía en el sur de Ucrania. Incluso después de que los rusos ocuparon estas partes del país, aislándola de la red eléctrica ucraniana, estas empresas continuaron recibiendo pagos estatales para producir electricidad. La Policía Anticorrupción, una agencia independiente conocida en Ucrania como NABU, había respondido a esta publicación abriéndole la investigación por malversación de fondos contra Shurma y su hermano. Pero Zelensky no suspendió a su asesor. En cambio, a finales de septiembre, Shurma se había unido a la delegación del presidente en Washington, donde lo vi saludando a altos legisladores y funcionarios de la administración Biden. Poco tiempo después de su regreso a Kiev, visité a Shurma en su oficina en el segundo piso de la sede presidencial. La atmósfera que se sentía en el recinto había cambiado en los 11 meses transcurridos desde mi última visita. Se retiraron los sacos de arena de muchas ventanas cuando llegaron a Kiev nuevos sistemas de la defensa aérea, incluidos misiles Patriot estadounidenses, que redujeron el riesgo de un ataque con cohetes contra la oficina de Zelensky. Los pasillos permanecían oscuros, pero los soldados ya no los patrullaban con rifles de asalto y sus colchonetas, y otros equipos habían sido retirados. Algunos de los asistentes del presidente, incluido Shurma, habían vuelto a vestir ropa de civil en lugar de la vestimenta militar. Cuando nos sentamos en la oficina, Shurma me decía que las acusaciones en su contra eran parte de un ataque político pagado por uno de los enemigos internos de Zelensky. Se lanzó un pedazo de popó, decía, cepillándose la parte delantera de la camisa blanca almidonada. Ahora tenemos que explicar que estamos limpios. No pareció preocuparse que su hermano sea un actor importante de la industria que supervisaba a Shurma. Al contrario, pasó casi media hora tratando de convencerme de la fiebre del oro que experimentarían las energías renovables después de la intervención. O sea, amigos, es que están robando como si no hubiese ningún mañana. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo, por favor, les pido a mis mecenas muchas gracias por apoyarme. Aquellos que quieran apoyar este canal a través de mi Patreon, aquí está la dirección, o si no en la descripción de este videoprograma, también para que me puedan apoyar. Mira, quizás sugerí, en medio de todas las preocupaciones sobre corrupción en Ucrania, hubiese sido más prudente que Shurma se hiciese un lado mientras estaba siendo investigado por la malversación de fondos, o al menos no participase en el viaje de Zelensky a Washington. Él había respondido encogiéndose de hombros. Si hacemos eso, mañana todos los miembros del equipo van a ser el objeto, afirmó. La política ha vuelto, y ese es el problema. Minutos más tarde, el teléfono de Shurma se iluminó con un mensaje urgente que lo obligaba a interrumpir nuestra entrevista. El presidente había convocado a sus principales asesores a una reunión en su oficina. Y es que era normal que los lunes por la mañana este equipo celebrase una sesión de estrategia.
para planificar la semana. Pero este iba a ser diferente. Durante ese fin de semana, los terroristas palestinos se torcieron a cientos de civiles al sur de Israel, lo que había llevado al gobierno israelí a imponer un bloqueo en la franja de Gaza y declararon ya una intervención contra Hamás. Así, acurrucados alrededor de una mesa de conferencias, Zelensky y sus asistentes intentaban comprender lo que significaba esta tragedia para ellos. Mi mente estaba acelerada, me decía uno de ellos cuando salió de la reunión esa tarde. Las cosas están a punto de empezar a moverse y muy rápido. Así que desde los primeros días de la intervención rusa, las principales prioridades de Zelensky, quizás de sus principales contribuciones a la defensa de la nación, habían sido la de mantener la tensión en Ucrania, unir al mundo democrático en su causa, y ambas tareas se volverían muchísimo más difíciles ante la situación en Israel. El foco de atención de los aliados de Estados Unidos y Ucrania y Europa y de los medios de comunicación mundiales se estaba desplazando rápidamente hacia Gaza. Mira, es lógico, me decía Zelensky, por supuesto, que salimos perdiendo con los acontecimientos en Medio Oriente. La gente se está yendo de este mundo y allí se necesita la ayuda del mundo para salvarlos, para salvar a la humanidad, decía Zelensky, y quería él ayudar. Después de la reunión de crisis con sus asistentes, pidió permiso al gobierno israelí para visitar esta nación en muestra de solidaridad, y esta respuesta apareció la semana siguiente en los informes de los medios israelíes. No es el momento adecuado. Unos días después, el presidente Biden había intentado superar el impasse que Zelensky había visto en el Capitolio en lugar de pedir al Congreso que votase sobre otro paquete independiente de ayuda a Ucrania. Biden lo combinó con otras prioridades, incluso el apoyo a Israel y la seguridad fronteriza de Estados Unidos y México. El paquete era de $105 mil millones, de los cuales $61 mil millones iban a ser para Ucrania. Es una inversión inteligente, decía Biden, que rendiría dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones. Pero también fue el reconocimiento de que por sí sola la ayuda a Ucrania ya no tenía muchas posibilidades en Washington, y cuando le preguntaba a Zelensky sobre esto, admitió que las manos de Biden parecían estar atadas por la oposición republicana. La Casa Blanca afirmaba sigue comprometida a ayudar a Ucrania, pero los argumentos sobre estos valores compartidos ya no tienen mucha influencia sobre políticos estadounidenses o personas que los eligen. La política es así, me decía con una sonrisa cansada. Sopesan sus propios intereses. Y al comienzo de la intervención rusa, la misión de Zelensky era mantener la simpatía de la humanidad. Ahora su tarea es más complicada. Sus viajes al extranjero, llamadas telefónicas presidenciales, necesita convencer a líderes mundiales de que ayudar a Ucrania redunda en sus propios intereses nacionales y que, como decía Biden, pagará dividendos. Lograrlo se vuelve más difícil a medida que se va multiplicando las crisis globales. Pero antes de la alternativa de congelar la intervención o perderla, Zelensky no ve otra opción que seguir adelante durante el invierno y más allá. No creo que Ucrania pueda permitirse cansarse de la guerra, afirmaba. Incluso si alguien se cansa por dentro, muchos de nosotros no lo admitimos. El presidente menos que nadie. Y así está. Julia Sortian, Nueva York. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que va a poder continuar despilfarrando, en este caso, Occidente, sus ayudas? Cuando su misma población lo necesita, cuando si se prende en este caso una intervención ya no nada más focalizada en Israel y Palestina, sino que entren otros actores. Ya estamos viendo a Yemen. ¿Qué tal si entra Hezbollah? ¿Qué tal si Irán? ¿No? Este viernes se viene un informe muy importante. Así que, amigos, ustedes platíquenme qué opinan de esta situación. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Gracias a mis mecenas por en verdad apoyarme en este canal. Por favor, si están en la posibilidad, www.patreon.com/La Granja Humana MX me pueden ayudar. Nos vemos, hasta la próxima. Compartan en sus redes sociales. Y pues bueno, ya están tirando debajo del autobús, una vez más, al señor Zelensky. Cuídense mucho, compártanlo, suscríbanse y pónganle clic a la campanita para que reciban las notificaciones cada que haya un nuevo video programa. Hasta luego. Cuídense mucho, pórtense bien.